Señor presidente, señorías, señora ministra de Hacienda, en primer término, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Ciudadanos, quiero expresar mi solidaridad a todos los guardias civiles en el asalto, heridos en el asalto a la frontera de Ceuta. Entrando en materia, más déficit, más deuda, más gasto y, consecuentemente, más impuestos ahora y en el futuro. Esto es lo que contiene el acuerdo de techo de gasto que hoy nos trae aquí el Gobierno de Sánchez. Una senda de más déficit, más deuda pública y el límite de gasto no financiero más elevado de los últimos años, aunque le parezca insuficiente al señor Garzón, 5.200 millones de euros más solo en la Administración General del Estado. En nuestra opinión, es el abandono del control del gasto, de la estabilidad presupuestaria y el aperitivo de una enorme subida de impuestos que lastrará el crecimiento económico. Votaremos en contra, ya se lo adelanto. Por supuesto que votaremos en contra. En fin, no cuente con Ciudadanos para subir ni un solo impuesto a la clase media de este país. Nos costó mucho convencer al señor Rajoy y al señor Montoro aquí presente de que había que bajar los impuestos y que había que reducir gasto superfluo. Y, en consecuencia, pues evidentemente esta política que viene condensada en unas cifras en unas cifras de las que no ha hablado, aunque sí la señora ministra, aunque sí se ha citado mucho al señor Mandela, bueno, pues que se condensan al final, acaban llevando a una subida de impuestos. Y no es que quiera subir algún impuesto, es que de momento llevamos contabilizados ocho subidas de impuestos. A los autónomos, a las familias, sucesiones en las comunidades autónomas, a los conductores de coches diésel, a las empresas, teóricamente a las grandes, pero en la práctica a cualquiera que facture, es decir, que venda más de 8 millones de euros, a los inversores en compañías tecnológicas, incluso a los trabajadores vía cotizaciones de seguridad social. En fin, una subida de impuestos a todo el que se cruce por el camino para financiar, y aquí citaré al señor Montoro, una borrachera de gasto público. Bueno, pues, en fin, votaremos en contra. No nos parece bien. En fin, es que cualquiera diría, habiéndola escuchado, señora Montero, que en España no hay crecimiento económico ni recaudación para sostener el estado del bienestar. Bueno, la realidad es que, pese a que a usted le parezca insuficiente la recaudación, siempre se puede recaudar más, es que durante los 5 primeros meses, que son los últimos datos publicados en la agencia tributaria, la recaudación de impuestos ha alcanzado el máximo en todos los impuestos, salvo en el impuesto de sociedades. Y el global de recaudación de estos 5 primeros meses es el más elevado de la historia. Y entonces, claro, en estas condiciones lo que se está viendo es que una política sensata que ha empezado presupuestaria y tributaria, derivada, por ejemplo, de nuestros acuerdos con el anterior Gobierno, nos parece que se puede ir al garete precisamente esta recuperación por una subida indiscriminada de impuestos, y que además no hace ninguna falta, porque ustedes aquí hablan de muchos informes, pero la realidad es que en 2017 hemos tenido el déficit público más bajo desde hace 10 años. Y es la primera vez en 10 años que hemos cumplido el objetivo de déficit. Mientras que, y al respecto, lo que votaron ustedes en el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que Podemos y los separatistas, fue no es no a todo. Y, ante esto, ¿qué alternativa plantean ustedes? En primer lugar, suavizar la senda de déficit, es decir, endeudarnos más. El Gobierno de Sánchez, como ya se ha dicho aquí, ha comunicado unilateralmente a la Comisión Europea que el desfase entre ingresos y gastos será medio punto superior en los próximos 3 años. Es decir, que se quiere gastar 6.000 millones de euros más al año, o quiere desfasar más, unos 20.000 millones de aquí al final de la legislatura. Este Gobierno quiere que el país con más déficit de la Unión Europea abandone la estabilidad presupuestaria. De momento, la Comisión Europea ha tomado nota y es posible que nos concediesen este permiso, pero desde luego no iba a ser gratis. Ni en Europa ni en ninguna parte nadie da duros o euros a 4 pesetas. Y la deuda siempre supondrá mayores impuestos y menores gastos en el futuro. La pagaremos todos. Y no solamente en el futuro. El de abandonar la estabilidad presupuestaria siempre supone un mayor riesgo para la gente que nos compra la deuda, que nos exige mayores intereses. Y esto, en cuanto termine la política del Banco Central Europeo de relajación, y no queda mucho, lo pagaremos vía mayores intereses.
Y bien, según los planes de este Gobierno, las comunidades autónomas podrán gastar 2.500 millones más, la Seguridad Social otro tanto, y aunque el Estado nos dice que solamente va a incrementar en una décima, la realidad es que nos traen un límite de gasto de más de 5.000 millones de euros. Es decir, un crecimiento, siguiendo la línea de Podemos, aunque no les ha parecido, suficiente del 4,4% por encima del crecimiento económico. Y esto, en la práctica, es una subida de impuestos para intentar cuadrar unas cuentas que parten de una serie de ocurrencias. Este Gobierno no quiere realizar ninguna reforma que potencie el crecimiento económico, no ha anunciado ninguna medida de lucha contra el fraude, salvo blanquear algunos países que estaban en la lista de paraísos fiscales, y ha hecho lo más fácil, subir impuestos. La lista de impuestos que quiere subir... Un momento, señor de la Torre, un momento, por favor. Señorías, les rogaría silencio. Muchas gracias. Sí, se creen sus señorías que no pagarán los impuestos, pero se equivocan. Sí los acabarán pagando. Los pagaremos todos, porque la lista es sencillamente impresionante. Es decir, se quieren subir, por ejemplo, los impuestos a los conductores de coches diésel. Es decir, a más de 10 millones de personas. Y eso sí, debe ser para financiar los gastos, el gasto en queroseno del avión presidencial para ver conciertos. Se quiere establecer un impuesto que quieren denominar impuesto a la banca, pero que en la práctica se repercutirá a todos los clientes bancarios de entidades financieras, que en la práctica somos todos. Se quiere establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, se quiere establecer un impuesto a las transacciones financieras, subida de cotizaciones a trabajadores autónomos y empresas, en fin, en la práctica a todo el que se mueva. Estamos ante el aperitivo de una subida masiva de impuestos y la llave de esta subida de impuestos es este techo de gasto. Bueno, pues evidentemente nosotros votaremos en contra de una llave y de una subida masiva de impuestos, porque ¿para qué queremos pagar más impuestos para encima acabar más endeudados? Pues se lo digo, el Gobierno lo quiere para financiar la campaña electoral más cara de la historia y desde luego lo hará si lo consigue con nuestro voto en contra. Es decir, señorías del Partido Socialista, si ustedes pretenden volver a las andanzas de Zapatero, a la idea del gasto sin control, del plane, del despilfarro, hombre, lo mínimo que podrían hacer para cambiar radicalmente la política es pasar por las urnas y consultar a los españoles. Es decir, es lo mínimo. Hombre, en fin, si ya no quieren hacer eso, también sería recomendable que intentasen negociar con carácter previo a aprobar las cifras, que es lo que deberían haber hecho en el caso, sobre todo porque ustedes tienen un techo muy importante, del que quizás no se han dado cuenta. Su techo son 84 escaños, que no es una mayoría para subirle masivamente los impuestos a los españoles y para cambiar una política fiscal derivada de los acuerdos de Ciudadanos con el anterior Gobierno que hasta ahora estaba funcionando. En fin, no creemos que este acuerdo, derivado de una política fiscal equivocada, este acuerdo de techo de gasto, tenga la más mínima posibilidad de pasar hoy el examen parlamentario, ni siquiera en el Congreso. En consecuencia, esperamos que el nuevo acuerdo que este Gobierno deberá remitir a esta Cámara en el plazo de un mes se negocie con carácter previo a las cifras y, en cualquier caso, Ciudadanos va a votar no a este techo de gasto. Votaremos no a más déficit, a más gasto, a más despilfarro y, desde luego, votaremos que no a más impuestos. Desde luego, votaremos que no votaremos en contra de que los españoles le financien a Pedro Sánchez la campaña electoral más larga y más cara de la historia. Creemos que los españoles se merecen otra cosa, se merecen una política económica sensata y no el inicio de una senda a ninguna parte. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre.